Cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la distribución de Poisson. La distribución fue escrita por Simon Denis Poisson, que nació en 1781 y murió en 1840. Es una distribución ampliamente utilizada en medicina y en general en las ciencias de la salud y la biología. La distribución de Poisson es una distribución de conteo en espacio, tiempo o volumen de materia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el número de consultas en una noche. Eso es una distribución en el tiempo. El número de parásitos en una gota de agua es una distribución en volumen. Y la última, el número de personas en un equipo, es una distribución en espacio. La distribución de Poisson se refiere a que si X es el número de ocurrencias de algún evento aleatorio en un intervalo de espacio o tiempo o volumen de materia, la probabilidad de que X ocurra es dada por la función de X Euler elevado a la menor lambda multiplicado por lambda elevado a la X dividido en X factorial. Pero miremos qué significan estos valores. La E es el número de Euler descrito a 4 decimales. Euler es el matemático más importante del siglo XVIII y el número de Euler equivale es una constante a 2.7183. Lambda es el parámetro de la distribución o el número promedio de eventos. Es decir, si los datos previos nos dicen que a urgencias llegan en promedio 10 pacientes por hora, ese sería lambda. Y X sería lo que queremos probar. El proceso de Poisson, como se vio en la distribución binomial, resulta de un conjunto de suposiciones acerca de un proceso implícito para formar un conjunto de observaciones numéricas. Lo mismo ocurre en el caso de la distribución de Poisson. Las siguientes afirmaciones describen lo que se conoce como proceso de Poisson. La primera afirmación: las ocurrencias de los eventos son independientes. La ocurrencia de un evento en un intervalo de espacio de tiempo no tiene efecto en la probabilidad de la segunda. Por decir algo, que lleguen 5 pacientes a urgencia esta noche no tiene influencia en cuántos pacientes van a llegar mañana. La segunda, teóricamente debe ser posible la ocurrencia de un evento en un número infinito de veces dentro del intervalo. Es decir, en una hora le pueden llegar a usted cualquier cantidad de pacientes para colapsarle el servicio. La tercera es la probabilidad de una sola ocurrencia del evento en un intervalo dado es proporcional a la dimensión del intervalo. Es decir, que normalmente si en una hora me llegan 10, en una noche me llegan 10, en 2 noches me deben llegar 20, ya que era un promedio. Pero no quiere decir que sea constante. 4. En cualquier fracción infinitesimal del intervalo, la probabilidad de más de una ocurrencia del evento es insignificante. Es decir, en una milésima de noche no le llega más de un paciente. Puede que a la siguiente segundo sí, pero ese infinitesimal solo puede haber un evento. ¿Cuándo utilizar el modelo de Poisson? La distribución de Poisson se emplea cuando se cuentan los eventos o entidades distribuidos al azar en espacio o tiempo. Es fácil intuir cuánto cierto proceso obedece la ley de Poisson. Como les dije, es una de conteo. Y bajo esta suposición se puede calcular la ocurrencia de eventos o entidades en alguna entidad de espacio o tiempo. Pero para que sea más claro, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1. La materia de estadística descriptiva la pierden en promedio 6 estudiantes por salón. Encuentre la probabilidad de que este semestre pierdan la materia 5 estudiantes. Recordemos la ecuación.
función de x, Euler elevado a la menos lambda multiplicado por lambda elevado a la x sobre x factorial. Entonces, sabemos que Euler es una constante que equivale a 2.7183. Lambda dijimos que es el dato que conocemos previamente, es decir, el promedio, y dijeron que el promedio era 6, es decir, aquí también se reemplazaría por 6, y x es lo que queremos probar, es decir, esta x se reemplazaría por un 5, y aquí también por un 5. Entonces veamos cómo queda la ecuación y simplemente resolvemos esta ecuación. Euler elevado a la menos 6 es igual a 0.002479, 6 elevado a la 5 es igual a 7776 y 5 factorial es igual a 120. Al resolver esta ecuación, lo hacemos lógicamente con una calculadora, encontramos que la probabilidad de que este semestre 5 de ustedes pierdan la materia es de 0.160623. Ejemplo 2. La materia estadística descriptiva la pierden en promedio 6 estudiantes por salón. Encuentre la probabilidad de que este semestre la pierdan 3 o 4 estudiantes. Miremos nuevamente la ecuación. Entonces, Euler sabemos que es una constante. Lambda en el ejemplo sigue siendo 6. X, en este caso, tengo que hacerlo tanto como para 3 como para 4, pero los debo hacer por aparte. Entonces en la primera lo reemplazaremos por 3. Y aquí también 3. Entonces reemplacemos en la ecuación y hallamos el resultado. La probabilidad de que la pierdan 3 estudiantes es de 0.089235. Ahora simplemente repetimos con 4. Lambda seguiría siendo 6, solo que esta vez x en vez de ser 3 va a ser 4. Reemplazamos y resolvemos. La probabilidad de que la pierdan 4 estudiantes es de 0.133853. Entonces, ¿cómo va a ser para saber si la pierden 3 o 4? O es una unión. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Unirlos. Sumo el resultado que me dio el 4 con el resultado que me dio el 3 y me da el resultado del problema. La probabilidad de que este semestre pierdan 3 o 4 estudiantes es de 0.23088. Suponiendo que los datos se distribuyen como una distribución de Poisson. Entonces, esto es de vanguardia, no estoy diciendo que ustedes como epidemiólogos deban buscar ese tipo de estadísticas, pero eran datos respaldados por el Ministerio de Transporte. Y dice que en el 2015 ocurrieron 10 accidentes cada día en Bucaramanga. Entonces tenemos una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran 6 o menos accidentes diarios? Entonces, si me hacen esa pregunta y lo voy a resolver con ecuación, tendría que resolver la ecuación para 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y sería bastante demorado. Así que como existe la tabla para distribución binomial, también existe una tabla de Poisson. Esta tabla la tenemos en un Excel. En la parte de las hojas, la que acabamos de señalar, está el lambda que queremos buscar. En este caso, si nos devolvemos un segundo, el lambda nos está diciendo que en promedio ocurrieron 10 accidentes. Entonces el lambda que deberíamos buscar primero sería el de 10. Luego, la parte que acabamos de señalar es si el promedio tenía un decimal. En nuestro caso no, pero digamos que el promedio hubiera sido 10.06, entonces teníamos que mirar, era esta casilla. Entonces, la hoja es el número entero y las columnas el decimal. Aquí en las filas tenemos el número de eventos que queremos probar. Entonces aquí estaríamos en 6.
Y esta tabla, lógicamente, es de distribución acumulada también, como la de binomial. Entonces abrimos nuestra tabla en Excel y buscamos la hoja 10, que es el lambda, porque decían que habían 10 accidentes al día. Aquí en la parte de encima miramos si tenía decimal. Nuestro número no tenía decimales, entonces cogemos la primera columna que no tiene. Si tuviera de 10.02 sería este, y así sucesivamente. 10.02. Luego nos decían que cuál era la probabilidad de que hubiese 6 o menos. Entonces en este caso la probabilidad de que hubiese 6 o menos era de 13.01. Entonces podemos dar respuesta. La respuesta es que la probabilidad es del 0,1301. Ahora, manteniendo la misma información, nos preguntan ¿cuál es la probabilidad de que ocurran más de 6 accidentes diarios? Seguimos en la hoja 10 y en el decimal cero porque los datos de lambda no han cambiado. Pero entonces ahora nos preguntan ya no cuál es la probabilidad de 6 o menos, sino cuál es la probabilidad de 7 o más. Pues 6 o menos es complementario de 7 o más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restarle a 1 13.01. Y ese sería nuestro resultado. 1 menos 0,1301, que es igual a 0,86 99. Manteniéndolos en el mismo problema, nos preguntan ¿cuál es la probabilidad de que ocurran entre 3 y 5 accidentes? Entonces podríamos calcular 3, 4 y 5 y sumarlos, o ir a la tabla nuevamente. Entonces nos mantenemos en la hoja 10 y en el lambda del decimal con 0, por lo que los puntos no han cambiado, pero esta vez nos dicen que cuál es la probabilidad de que haya entre 3 y 5. Entonces, para poder calcular la probabilidad en que haya entre 3 y 5, tenemos que obtener el dato de 5 y a ese dato restarle el dato de 2 para que los resultantes sean los que ya dijimos, entre 3, 4 y 5. Entonces cogemos 0,0671 menos 0.0028, y eso nos daría 0.0643. Aquí la respuesta, después de restar la probabilidad acumulada de 5 menos la probabilidad acumulada de 2, eso sería la respuesta. 0.0643. Muchas gracias.